Muy buenos días, amados hermanos, desde Santuario de Bendición hasta sus hogares. Estamos aquí para llevar una palabra de esperanza, una palabra de fe y de fortaleza en medio de los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y Dios enviará sobre tu hogar, sobre tu familia, en esa confraternidad, en medio de tu hogar, esa bendición. Vamos a iniciar en esta mañana con un hermoso salmo, el Salmo 86, que dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, he levantado mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todo lo que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué hermosa palabra de Dios. Ahí hasta el verso 7 leemos. Y en esta mañana queremos invitarle ahí desde sus hogares que usted se una con nosotros a orar, a implorar a Dios, como dice el verso 6: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amado Dios y Padre amado, en esta mañana te alabamos, te bendecimos. Señor, te damos inmensamente gracias, Padre. Gracias porque este es el día que tú hiciste, Señor. Por tanto, nos gozaremos y alegraremos en él, Padre amado. Gracias, Dios, porque tú has guardado nuestra salida y nuestra entrada. Has guardado nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permites ver un día más de vida. Nos regalas un día más, Señor, y como dice tu palabra, que tú haces nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Imploramos, Señor, en esta mañana, rogamos ante ti, ante el trono de la gloria, Señor, por tus muchas misericordias, orando por nuestro país, Panamá. Orando, Señor, por cada nación, por cada pueblo, por cada lengua, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, satura los aires a nivel nacional, a nivel internacional, Señor. Saturamos los aires de tu Espíritu Santo, Dios. Que tú traigas sanidad, que tú traigas sanidad a las naciones, sanidad a los pueblos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En medio de la angustia, Señor, en medio de todo, Padre amado, Señor, creemos que tu poder, tu gracia, tu misericordia está con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, y que la palabra, Señor, que hoy se va a transmitir, llegue hasta los corazones, Señor. Lleve fruto al 100%. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahora vamos a recibir la poderosa palabra de Dios en labio del pastor Omar Santizo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios reine en sus corazones hoy y siempre. El tema de hoy es cuando la fe flaquea. La palabra flaquear significa perder la fuerza o la resistencia física o moral una persona o una cosa. Es también sinónimo de debilitarse. Hay muchas cosas que hacen flaquear nuestra fe.
Pero eso no hace ni quiere decir que hemos perdido la fe. Solo prueba que somos humanos. Así que, hermano, no te sorprenda por las pruebas. De hecho, en primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, hay en la Biblia muchos ejemplos de personas que su fe flaqueó, su fe se debilitó, dudaron en lo que creían, quizás pensaron que se habían equivocado en lo que creían, otros estaban desilusionados, algunos hasta querían morir. Eso es porque estaban sometidos a mucha tensión, pero Dios a todos ellos le levantó y los renovó. Veamos ahora 3 casos de estos personajes. Primero, Juan el Bautista. Él preparó el camino del Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento él sabía que Jesucristo era el Mesías. En Juan 1, 19, 34. Sin embargo, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba en angustia, cuando estaba en prueba, dudó. En Lucas capítulo 7, 19 dice: y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En ese momento su fe flaqueó. Comenzó a dudar de que si verdad era Jesús el Mesías, porque estaba en una condición crítica en este momento. Muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones parecidas a esta. Pero mire lo que le respondió el Señor Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta respuesta tranquilizó a Juan, le dio una confianza, y allí su fe aumentó, porque ya él sabía todas las profecías. Él sabía que el Mesías tenía que hacer todas estas cosas, tenía que sanar al ciego, a los enfermos. Ya le dio una tranquilidad, y eso es lo que hace el Señor en medio de la angustia. Vamos a pasar por angustia, sí, en el mundo tendría aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que, hermanos, vamos a tener angustia, pero lo que me gusta aquí es que el Señor Jesús no reprochó para nada a Juan, no lo condenó. Al contrario, Jesús dijo en el versículo 8, lo elogió. Dijo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dios es misericordioso. Él reacciona así ante nuestra poca fe, y Él nos va a dar ese aliento que necesitamos. Segundo, Simón Pedro. Todos conocemos y hemos leído de Simón Pedro, un discípulo fiel de Jesús. Fue el primero que confesó a Jesús como el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16, 16. Pedro fue aquel, cuando estaban en la barca, se tiró al mar para caminar y llegar hasta donde Jesús. Ese mismo Pedro, arriesgado, confiado en sí mismo.
pero también su fe flaqueó. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. De tal manera que él lloró amargamente. Un par de horas antes de haberlo negado, él estaba tan confiado en su fe que él decía: maestro, no piense así, yo te voy a defender, si yo tengo que morir, muero. No pensó en lo que dice Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sin embargo, unos días después, Jesús se le aparece en el mar de Tiberia a 7 de sus discípulos, entre ellos Pedro. Estaban pescando. A pesar de todo, Jesús conocía y tenía confianza en Pedro. Y allí, después que se reconoció Juan que era Jesús el que estaba en la orilla, Pedro se tiró de la barca y fue hacia donde el maestro. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces lo mismo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y conocemos de allí en adelante cómo Pedro hizo y fortaleció a sus hermanos. Un líder nato. Allí en ese momento, después vemos más adelante que fue el que se paró y predicó, y 3,000 personas aceptaron la fe. En nuestros momentos débiles, en que la fe nos golpea, el Señor no nos descalifica. El Señor nos da ese aliento, esa fuerza. Tercer ejemplo, el profeta Elías. Vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 1 al 7, cómo Elías profetiza la sequía que iba a venir al pueblo de Israel por causa de la maldad de su rey Acab. Sin embargo, todos querían destruir y matar a Elías porque hablaba palabra de Dios, porque confrontaba el pecado. Y Dios le advirtió y le dijo: Elías, ve ahora al arroyo de Querit. Y allí fue alimentado por los cuervos. Le dieron pan y carne. Después de allí, Dios lo manda a Sarepta de Sidón, donde una viuda lo atiende. La viuda no tenía nada que comer, la viuda estaba pasando crisis. Solamente tenía un poquito de aceite y harina. Y ella dijo: voy a prepararlo para mí y mi hijo para después morir. Y Elías le dijo: ok, haz lo que va a hacer, pero dame a mí primero. Y la viuda lo hizo así. Pero dice la Biblia que la harina ni el aceite escaseó. Es importante que a pesar de todas las pruebas, a pesar de la crisis, el Señor va a dar provisión a su pueblo. Manténgalo firme, hermano. Luego, después que sale de la viuda, un día cuando regresa, a la viuda se le muere el hijo. Y ahí vemos otro milagro. El Señor resucitó a través de Elías a este joven. Mire todas las grandezas que ha hecho Elías, y no le puedo contar mucho porque no quiero demorarme, pero ustedes conocen mucho la grandeza y los milagros que hizo Dios a través de Elías. Después de allí se confrontó y fue a hablar con el rey Acab.
y le dijo: reúneme a tus profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Reúnemelo en el monte Carmelo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, 17 al 40. En ese momento ahí los profetas de Baal comenzaban a preparar su altar. Desde la mañana comenzaban a gritar, a cortarse, a hacer algo para que su Dios echara fuego, porque Elías le había dicho: el Dios que eche fuego al altar y consuma ese sacrificio es el Dios verdadero. Y ellos toda la tarde haciendo esto, y Elías se le burlaba: griten, griten, quizás su Dios está dormido, o quizás fue de camino. Luego, en la hora del sacrificio, le tocó a Elías hacer el sacrificio. Pero Elías hizo algo importante. Elías arregló el altar de Dios que estaba desarreglado, que estaba arruinado. Después de haberlo arreglado, él hizo algo importante. Él clamó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Con humildad. Él no fue diciendo: ahora Dios te ordeno que tú hagas eso. No, fue con humildad delante de Dios, aún sabiendo que Dios le había dicho que hiciera eso. Y él le dio la gloria a Dios. Luego cae el fuego del cielo y consume todo el sacrificio, todo el animal, todas las leñas, todas las piedras, aún lame la zanja que estaba llena de agua, todo eso lo consume. Y Elías vio el poder de Dios. El pueblo vio el poder de Dios. Y todo este pueblo que vio la gloria de Dios, mataron a los profetas de Baal. Luego Acab le va a decir a su esposa todo esto lo que pasó. Y la esposa, en vez de arrepentirse, fue: hey, de verdad Dios es Dios, decidió matar a Elías. En el primer libro de Reyes 19, 3 y 4 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En ese momento su fe fue confrontada, su fe fue flaqueada. El temor inundó su vida porque una mujer quería matarlo. En ese momento se olvidó todos los milagros que había hecho, se olvidó toda la gloria de Dios, porque la aflicción llegó a su vida. Sin embargo, Dios tampoco le reprimió nada, aunque su fe había flaqueado. Dios no lo abandonó, sino que proveyó comida, bebida, descanso, y después le dio unas nuevas funciones. Ahora le dije: ve y unge a Ud y a Eliseo, y todo comenzó de nuevo, hasta que después de un rato un torbellino se lo lleva al cielo. El Señor es bueno, Él nos ayuda. Ahora, hoy, con una crisis mundial por la pandemia del coronavirus, muchas personas estamos propensas a que nuestra fe flaquee, tanto por la salud, por la economía, ya que todo está paralizado. Uno a veces se siente impotente de poder ayudar a alguien y no hay forma como. Una vez llegó a la oficina una hermana, me contó un problema de tal manera que
Después le di algunos consejos y comencé a orar por ella. Cuando estaba orando, yo sentí una preocupación por ella, de tal manera que me quebranté de la impotencia que yo tenía de no poder ayudar. Quizás estamos viviendo un tiempo como esto. Quizás quiero ayudar a muchas personas, pero no puedo. Me siento como con la mano atada. Pero en medio de la crisis, Dios nos bendice. La hermana, cuando terminamos de orar, se puso tan triste y me dice: ay, hermano, perdone que lo haya hecho sufrir. Pero Dios le dio la tranquilidad. Y así es como actúa Dios. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, allí está el Señor. Mira lo que dice el Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Solamente debemos clamar por la misericordia de Dios. Solamente eso. No podemos ordenarle a Dios, si Dios es Dios. Dios hace lo que Él quiere. Solamente debemos clamar, repito, por la misericordia de Dios. Ahora, hermano, si estás pasando por alguna situación en la que piensas que Dios te ha abandonado, los ejemplos que di anteriormente, ellos quizás pasaron también por la misma situación que estamos pasando nosotros. Pero déjame decirte que Dios tiene planes para ti. Recuerda lo que dice Jeremías 29, 11. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Escuché ayer en la noticia en Canal 2, Siria Miranda hablaba y decía que había, a través de todo este problema, la fauna, la flora, todo se estaba limpiando, la atmósfera se estaba limpiando. Porque hay varios días de no haber tanta gente en la calle. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Quizás el mensaje de hoy no ha sido de mucho amén, no ha sido de grandes bendiciones, pero quiero mostrarle en este mensaje la realidad de nuestra vida. Estamos sometidos a Dios, vamos a triunfar. Debemos tener a Dios como nuestra manera magnífica de vivir junto a Él, unido a Dios. Así que, hermano, si tu fe quiere flaquear, sigue adelante. Para terminar, voy a decirle lo que dice Mateo 16, 1, según la nueva versión internacional. Todo esto le he dicho para que no flaquee su fe. Dios le bendiga ricamente.